¿Qué tan importante es conocer la doctrina de la maldad humana? ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Hoy me encuentro con mi hijo mayor, Elías. Elías tiene 14 años. Hola hermanos, un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga. Y vamos a platicar juntos acerca de este tema porque la doctrina de la maldad humana está claramente enseñada en la Biblia. El ser humano generalmente tiene la idea de que es bueno. Fíjese que todos padecemos un poquito de esto que se llama la buenitis. ¿Qué opinas, Chele? Pues es lo mismo que decía la Biblia, que la maldad viene ligada al corazón del hombre desde el nacimiento. Y pues también parte como de la maldad se refiere al pecado, y uno de los pecados también sería el orgullo. Exacto. Una diferencia entre self-righteous y eso de orgullo, hay una línea bastante delgada. Creerse Entonces, bueno. exactamente, Sí, tenemos que justicia ser propia. bastante cuidadosos de no cruzar esa línea. Exacto. Hay un salmo incluso que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El ser humano como que tiene un velo o una capa que no le permite ver su verdadera condición humana. Nos creemos buenos. ¿Por qué crees tú, Chelito, que es importante que el ser humano conozca cuál es su verdadera condición antes que le podamos hablar de Cristo? Porque hay que ser humildes, hay que saber que nosotros sin Dios no somos nada. Ya en Dios empezamos a hacer todo, lo tenemos todo, pero sin Dios no somos nada más que polvo, como lo dice la Biblia. Así es. O sea que si alguien no ha reconocido su verdadera condición, es como que, ¿qué crees tú que le pasa a una persona que está gravemente enferma, pero no reconoce su enfermedad? Ella dice: no, yo estoy bien, yo estoy sano. Pues creo que pasa lo lógico de que esa persona no se cura o le pasa algo peor, vea, fallece o algo así. No va a ir al médico, Exacto. no se va a tomar la medicina, porque no, yo estoy bien, ¿verdad? Es lo mismo, la condición humana es importante reconocerla, porque hasta que no reconozcamos eso, no vamos a querer venir a Cristo, no lo vamos a valorar. Muchísimas gracias, Chelito. ¿Algún otro mensaje que le quieras dejar a los hermanos? Los esperamos el domingo. Recuerden que va a estar el pastor a las 9:11. A las 9. A las 9, Sí. así que lleguen con su familia, inviten a sus amigos y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Chelito, por haber estado con nosotros. Tenemos culto, como decía Elías, a las 7, a las 9, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde aquí en Cephal Church. También transmitimos en línea. Nos vamos a quedar con una segunda parte de este video para comentar un poco más acerca del Salmo 53. Bueno, siempre es una alegría compartir con los hijos. Que el Señor siempre nos regale sabiduría a los papitos para hablarle de Jesús a nuestros hijos. Y hablando del Salmo 53, este salmo nos describe una doctrina impactante, muchas veces un poco ofensiva, muchas veces incómoda, pero importante para nuestro crecimiento espiritual. Es la doctrina del pecado. La doctrina del pecado describe la condición humana antes de Cristo. Esto es importante recalcarlo. En Cristo somos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero antes de Cristo, nuestra condición humana es deplorable, es de miseria. A partir de la caída en Edén, con Adán y Eva, que decidieron desobedecer a Dios, en su incredulidad le dieron la espalda al Señor, comieron del fruto prohibido, pero más que solo el fruto, ellos escogieron independizarse de Dios y seguir su propio camino, hacer su propia voluntad, perseguir sus propios sueños. Esa es la esencia del pecado, es independencia y rebeldía en contra de Dios. A partir de entonces, toda la humanidad cayó en un estado de pecado y de miseria. De nacimiento ya venimos así. Mire lo que dice la palabra. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Nadie se salva de nacer con el gen del pecado. Le vamos a llamar así al pecado original. Y dice que en la práctica es como si todos fuéramos ateos. Mire qué tremendo, porque cuando no hemos nacido de nuevo, podemos incluso ser personas aparentemente religiosas o creer que somos buenos porque decimos: no he matado a nadie, yo no he adulterado, yo no he robado. Pero en nuestro corazón vivimos un ateísmo práctico y un estado de rebeldía contra Dios. Nos enojamos, odiamos, somos resentidos, mentimos, tenemos pensamientos impuros. Cada uno de nosotros se desvió del camino recto de Dios. Esa es la esencia del significado de pecado
es errar al blanco, no pegarle a la marca de la justicia de Dios. Y mire cómo hay palabras en este Salmo 53 que dice que nos abarca a todos ese estado de miseria. Dice en el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno. Versículo 4 habla que también afectó nuestro entendimiento. Dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. El futuro de las personas sin Cristo es el juicio de Dios. Mira el versículo 5, ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. El incrédulo por naturaleza tiende a criticar, a perseguir al cristiano. Y dice que a futuro le espera el juicio de Dios, la condenación. Es importante, hermanos, que reconozcamos cuál es el estado del hombre primero para poder comprender al inconverso por qué se porta como se porta. Yo no puedo exigirle al inconverso que cambie su conducta si primero no nace de nuevo. Tengo que tenerle paciencia al inconverso porque en realidad está muerto espiritualmente. En su corazón está la maldad constantemente, es esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo del mundo, de sus propias concupiscencias, y solo un milagro de Dios lo puede restaurar. También puedo orar por esa persona que no conoce de Jesús porque su estado espiritual es un estado de pecado. También debo ser agradecido con el Señor porque estando muerto, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Hasta que no reconozcamos lo grave de nuestra condición humana, no vamos a valorar a Cristo ni vamos a valorar el Evangelio. Dice la Biblia que la ley fue dada para que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando reconocemos lo grande de nuestro pecado, vemos lo maravilloso y lo grande de la gracia de Dios en Cristo. ¿A dónde se ve Jesús en el Salmo 53? En el versículo 6, cuando dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cristo es nuestro Salvador. Eso quiere decir el nombre Jesús, quiere decir Salvador. De hecho, aquí la palabra salvación es la palabra Yeshua, que es el nombre hebreo Jesús. El salmista, al ver su terrible condición, está anhelando a Cristo. Mire, hasta que reconocemos cuál era nuestra condición deplorable, anhelamos un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Y dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué alegría reconocer cuál era nuestra situación, porque ahí Jesús viene y nos salva y nos gozamos, como dice el versículo 6. También Cristo se ve en el hecho de que Él es el único ser humano que nunca pecó. El Salmo 53 dice que no hay quien haga el bien y dice que todos se habían corrompido, pero Cristo es el único Dios hecho hombre que vino a esta tierra y nunca cometió pecado. Si hoy pones tu fe en Jesucristo, Él te va a poner a tu cuenta su perfección moral, su rectitud, su justicia perfecta. Él va a borrar tus pecados y delante de Dios vas a ser como si nunca hubieras pecado, como si siempre hubieras cumplido la ley, porque el Señor te regala su justicia perfecta cuando crees en Él. Reconozcamos nuestra condición y recibamos hoy el regalo gratuito de la salvación en Cristo.